Hola. Dentro de mí y dentro de muchas personas más existe una relación de amor-odio con el látex, el sistema de edición de texto. Amor debido a que los documentos que se generan con látex tienen una estética única. No hay que preocuparse por la numeración de las páginas, de las imágenes, de las tablas. Hace mucho más sencillas ciertas cosas con las que normalmente lidiamos en otros editores. Y por otro lado, odio por el hecho de que hacer cosas aparentemente sencillas como poner una tabla en el texto y muchas otras cosas más resultan mucho más complicadas de hacer debido al código que se necesita escribir para ello. La principal diferencia con otros editores como Microsoft Word o Google Docs es que estos últimos son del tipo WYSIWYG o What you see is what you get, mientras que en LaTeX no ves el resultado final hasta que compiles el código. En este primer video lo que pensaba era hacerles una introducción a LaTeX y hablar un poco sobre la distribución, digamos, normal de un archivo LaTeX, ¿verdad? Cómo es que se hace, cuáles son las partes principales. ¿Ok? Antes de iniciar con ese archivo, vamos a hablar un poco sobre las distribuciones. Voy a compartirles por acá mi escritorio para que hablemos un poco sobre la distribución de LaTeX, o sea, qué necesito para yo poder trabajar con LaTeX, y sobre los editores. Esos son como las dos los dos programas que necesito para poder trabajar con LaTeX. En las distribuciones yo recomiendo, esto es en realidad cuestión de gustos, pero para Windows yo recomiendo mucho usar MikTeX. Además de la distribución, necesitamos un editor. El editor lo que nos hace es mostrarnos, ¿verdad? Una vista más, más simple, más útil, digamos, donde puedo trabajar de una forma más simple con TeX. Dentro de los editores que yo recomiendo está el Text Studio o el TeXmaker. A mí me gusta más el Text Studio, este es el que voy a utilizar. Yo estoy aquí en Windows, mi distribución, la que yo instalé fue MikTeX y el editor es Text Studio. Todo esto es gratuito. MikTeX simplemente si lo quieren bajar es abrir una página, un navegador web y buscar MikTeX en Google y el primero que aparece es miktex.org. Acá pueden en download, pueden bajar la versión que necesitan, si es para Windows, para Mac, para Linux. Text Studio, como les digo, es un editor, ¿okay? Es simplemente un programa que me sirve para editar los archivos de una forma más sencilla. Nos pone color en las palabras clave, nos ayuda con algunos comandos que de pronto pueden, ¿verdad? Son muy utilizados, entonces vienen como en una parte muy fácil, digamos, de localizar. Y también es gratuito. Vean que busqué en Google el Text Studio y aquí el primero que me apareció es www.textstudio.org y al ingresar ya por aquí puedo bajarlo directamente. Es un programa muy bueno. Ambos nada más se instalan, se pueden instalar con la configuración por defecto que trae. Una vez que tenemos instalados los dos, voy a abrir por aquí mi Text Studio. La cara principal de Text Studio es esta que se nos va a mostrar, ¿verdad? Esta es nuestra cara principal. Como les digo, este es solamente un editor que en el fondo está utilizando esa distribución, que en este caso es MikTeX, que ya instalamos en nuestro computador. Muy bien. ¿En qué me ayuda estos editores? Bueno, vamos a ir viendo que tienen asistentes, me ayudan a hacer bibliografía, tienen herramientas de comandos matemáticos muy utilizados. Por ser nuestro primer archivo y vamos a ver pues la distribución, digamos, básica o el formato básico que debe tener nuestro archivo LaTeX, entonces voy a hacer un archivo en blanco completamente, no voy a usar el asistente, vamos a hacerlo desde cero y lo primero que voy a hacer es guardar el archivo. Podemos trabajar sin guardar en este editor, pero usualmente se recomienda siempre pues guardarlo. Voy a guardarlo aquí en documentos y le voy a llamar, voy a hacer una carpeta que se llame documento, documento tech, porque cuando genere el archivo, el PDF, van a ver que se me generan varios archivos adicionales al PDF. Entonces es mejor, yo siempre recomiendo tenerlo en una carpeta. Por ahí creé una carpeta que se llama documento tech y le voy a dejar el nombre document.tech. Okay, ese es nuestro archivo.
y voy a hacer aquí un poquito la letra más grande para que vean. Tag es muy interesante porque lo que uno va definiendo son, digamos, la parte del texto como tal del documento, y no se preocupa o no nos preocupamos mucho por el formato. O sea, por decir algo, yo voy a hacer un documento, entonces un documento pues tiene título, tiene capítulos o tiene secciones, ¿okay? Tiene bibliografía, pero el documento que yo voy a crear lo que va haciendo es como una especie de marcaje, o sea, voy a marcar cuál es el título, voy a marcar cuáles son los capítulos, ¿verdad? Cuál es el resumen, etcétera. Y lo que hace uno es que le deja al LaTeX el formatear ese documento. La ventaja de esto es que yo de pronto defino una nueva forma de cómo mostrar el documento y simplemente lo compilo con esa nueva forma y me sale visualmente distinto. Usualmente las revistas, bueno, nosotros en el TEC tenemos una revista y tenemos nuestro propio formato, pero en general los comandos siguen siendo muy similares. Voy a hablar de los comandos básicos. El primer comando que debería estar en un archivo TEC es el tipo de documento. Bueno, en realidad aquí estamos haciendo un archivo LaTeX. Vamos a decir cuál es el tipo de documento o la clase de documento, y eso es con el comando document class. El editor, este Text Studio, me ayuda, y cuando yo voy empezando a escribir un comando, ella me dice las instrucciones de LaTeX que inician con esas letras que estoy escribiendo. Vean que por ahí me aparecen dos opciones: document class con solamente la clase, o document class con unos paréntesis cuadrados. Los paréntesis cuadrados son para pasar opciones a la clase o cuando carguemos paquetes. Entonces en este caso, bueno, voy a hacer uno súper sencillo. Voy a poner nada más la primera opción, que si doy enter ella me lo completa, o puedo terminar escribiendo todo el comando. O sea, no hay ningún problema en que yo escriba todo el comando y ella ya ahí lo reconoció. El editor, digamos, me ayuda poniendo colores en las palabras clave y dándome esas sugerencias para completar las palabras. ¿Qué tipos de documento tengo? Lo típico es que hagamos artículos, libros, reportes, cartas también hay. Esos son como los más usuales. Yo voy aquí a ejemplificar con un artículo. Entonces el tipo o la clase de documento es article. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cosas pueden venir? Esto que voy a poner se llama un comentario. LaTeX no lo va a tomar en cuenta para construir mi documento. Este comentario yo lo puedo poner como, digamos, una expresión para yo recordarme qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Aquí voy a poner, por ejemplo, esta es la clase de documento, y puedo decirle también, ¿verdad? También puede ser book, si es un libro, report, son los típicos. Aquí, como tengo la letra tan grande, entonces se pasó a la siguiente línea, pero en realidad siempre estoy en la primera línea. Pero si yo hago este texto más pequeño, nos damos cuenta que eso es una sola línea, ¿okay? Lo que estoy escribiendo. El editor tiene ajuste de línea, entonces cuando hago la letra muy grande o se me pasa de verdad el ancho de la ventana, entonces él automáticamente pasa la línea. Ese es el primer comando, eso es lo primero que tenemos que definir cuando estamos haciendo un documento TEC. Es la clase de documento que estoy haciendo. Luego viene lo que se conoce como preámbulo. Nosotros en el preámbulo no vamos a incluir nada por el momento. Voy a decir nada más, voy a poner un comentario de que ahí iría todo lo que es el preámbulo. ¿Qué va en el preámbulo? Carga de paquetes, definir la estructura básica del documento, es decir, si quiero cambiar márgenes, si quiero cambiar el tamaño de página, todo eso va en el preámbulo, todo lo que es la configuración general del documento. Luego viene ya el documento como tal. Eso va en un ambiente que se llama, los ambientes en LaTeX siempre empiezan con begin y terminan con end.
y aquí es inicia el documento. Entonces voy a decirle begin document en document. Si yo empiezo a escribir y ya me aparece dentro de las ayudas que me da TextStudio este begin document, yo solo le doy enter y él me agrega incluso el end. Lo ven, ya tengo begin document, end document. Lo que yo escriba en este momento ya va a ser parte del documento. Yo puedo ponerle hola. Si lo compilo, para compilar se utiliza este botoncito verde o también la tecla F5. Ese es compilar y ver. Entonces de una vez compila y me muestra el resultado del documento. Entonces si le doy compilar y ver, él va a compilar el documento y me va a mostrar el PDF que generó. En este caso, TextStudio por defecto compila en PDFTeX, que lo que hace es generar un PDF automáticamente y es como el más utilizado actualmente. Vean que me apareció un documento que no tiene nada, solamente aparece la palabra hola. ¿Okay? Hablemos de las partes básicas que tiene un artículo. Entonces un artículo, voy a quitar este hola, porque un artículo que tiene usualmente va a tener el título del artículo. El título puede ser que lo defina aquí o puede ser que lo defina en el preámbulo. Y se utiliza el comando title, título en inglés. Entonces yo voy a decir, este es el título del artículo. Entre llaves. Las llaves son el delimitador que utiliza LaTeX para definir, por ejemplo en este caso, el título. De dónde empieza hasta dónde termina el título va entre llaves. Okay. Después del título que ponemos, usualmente el autor. Entonces ponemos aquí el autor y le voy a poner mi nombre, Alexander. Alexander Borbón. Le puedo poner una fecha o puedo dejársela en blanco. Pongámosle aquí simplemente 2021. Solamente le voy a poner el año. Le puedo poner today. Hay un comando que se llama today que me pone la fecha de hoy, ¿verdad? Esa va a poner la fecha en el que yo compilé el documento. Esto solo define cuál es el título, cuál es el autor, cuál es la fecha, para que me construya el título, ya digamos me ponga todos esos elementos dentro de nuestra portada. Entonces yo le digo que me haga el título, make title. Eso me va a construir el título con el autor y la fecha. Después, usualmente que viene en un artículo, bueno, un resumen, un abstract. Entonces yo puedo ponerle aquí que voy a definir el abstract y este va a ser mi resumen. Vamos a ver si era así, si no iba con begin. Ahí apareció nuestro resumen y le pone el título abstract, aun y cuando pareciera que este comando no lo reconoce en principio el TextStudio. Sin embargo, si es un comando conocido y si me lo pone dentro del documento. Vean como cuando ya compilé, ¿verdad? Ya puedo ir viendo el resultado y ya me hizo el título con el autor y la fecha y ya me está poniendo el abstract. Luego lo que seguirían dentro de un artículo son las secciones. Entonces toda sección va con el comando section, de sección en inglés. Y por aquí lo típico es que, ¿verdad? Un artículo empiece con introducción. Luego van las distintas secciones, qué sé yo, el marco teórico, los análisis de los resultados, metodología, conclusiones, etc. Por el momento voy a dejar solamente una sección y voy a poner esta es la introducción. Okay. Y por último voy a poner la bibliografía. Voy a utilizar, digamos que la forma más sencilla de hacer una bibliografía en este momento. Más adelante podemos ver cómo hacer una bibliografía con otro formato. Aquí LaTeX tiene una forma muy interesante para hacer bibliografías, por ejemplo, en
APA o en Chicago, y con los mismos datos yo le puedo decir que me construya la bibliografía dependiendo el que yo necesite. Pero el comando, perdón, es begin de bibliography, begin, y entre llaves de bibliography, vean que ya me aparece por ahí la ayuda de TextStudio. Entonces si le doy enter me va a decir ok, ese es begin de bibliography, y si bajo un poquito van a ver que me agregó el end de bibliography. Voy a hacer un poquito más ancho. Okay. Ahí está el begin de bibliography y end de bibliography. Entonces aquí en realidad es una etiqueta que me diga qué tantos elementos voy a tener. Lo típico es que pongamos una etiqueta con unos 3 o 4 campos. Los campos dice si son 9 o 99 o 999 espacios para la bibliografía. Pero en este caso podemos dejarlo simplemente con 4. Y por aquí cada elemento de la bibliografía lleva un bib-item. Un ítem de bibliografía. Lo que lleva aquí es una etiqueta para hacer referencia en el texto, si yo quiero hacer referencia a este libro. Y por aquí pongo, yo lo formateo, el libro, o el artículo, la revista, etcétera. Y aquí yo soy el responsable de darle el formato, que quiero formato APA, que quiero formato IEEE, ¿verdad? Todos esos formatos, bueno, yo se los tendría que dar manualmente. Lo que hace este begin de bibliography y end de bibliography es hacerme una bibliografía muy básica, donde me pone, voy a hacerle aquí la lupita, donde me pone los libros enumerados, ¿verdad? Tipo IEEE, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer referencia a un libro. Por ejemplo, aquí en la introducción voy a poner en el libro, y puedo hacer referencia con el comando ref, y yo hago, o lo que va adentro, digamos, es la etiqueta. Entonces voy a darle enter, y dentro del label va la etiqueta del libro. Entonces yo le voy a decir que la etiqueta es, al ítem le puse etiqueta, perdón, no es ref, es cite. Sí, se me confundió. Ref es cuando hago referencia a una ecuación o a una tabla o a una imagen. Con cite es para citar de la bibliografía, y con esto entonces vamos a compilar y vean que ya aparece por aquí en el libro 1, donde 1 es ese primer libro que puse en las referencias. Ok, para terminar nada más voy a agregar que, como estamos en español, usualmente a mí me gustaría que esta palabra abstract no aparezca abstract sino resumen, y que no aparezca references sino referencias. ¿Cómo hago eso? Bueno, una forma fácil es incluir un paquete que me pase todos esos títulos a español. Los paquetes dije que se cargaban en el preámbulo, y aquí para cargar un paquete se usa el comando usePackage. Voy a utilizar el que tiene paréntesis cuadrados y llaves, porque la opción es que sea en español, Spanish, y el paquete se llama Babel. Por el momento, bueno, vamos a agregarlo, vamos a ver que compila, y vamos a ver que me cambió el título del abstract por resumen, y ya no dice references sino referencias. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poco más sobre paquetes. Vamos a dedicar uno de estos videos exclusivamente a paquetes, cuáles son unos paquetes, o los paquetes, digamos, más útiles, los que yo más utilizo, y para qué sirven, y dónde puedo encontrar información de los paquetes, ¿verdad? Etcétera. Vamos a ver todo esto. Nuestro primer documento de LaTeX. Un tutorial de LaTeX es bastante desgastante, y les aseguro que ni siquiera expliqué un 20%, además de que omití varias cosas.